Bienvenidos al podcast Sensibilidad y Visión, desde la razón y la ciencia al arte y la magia. Visualizar la totalidad de las cosas para poder entenderlas y de esta manera asumirlas, sin necesidad de compartirlas ni aprobarlas. Aprender a escuchar. ¿Cómo? Empezando por dejar exponer en plenitud a la otra parte, evitando desbordarnos emocionalmente en el proceso. La importancia de la paciencia. Una oportunidad para el crecimiento personal y un mejor encaje en nuestro entorno social. En el episodio de hoy hablaremos de cómo nos afectan emocionalmente las opiniones de los demás. Vamos a hacer una serie de ejercicios o encontrar una serie de trucos que nos ayuden a tener una visión más global y podamos aceptar situaciones que nos provocan hasta mal humor. Soy Charlie Chicago, me acompaña Jenny Castellanos y te invitamos a que nos acompañes en este episodio. El punto de partida, Jenny, a ver qué te parece, te lo expongo de esta manera. Cuéntame. Es entender la totalidad de las cosas. Para que una cosa se muestre en plenitud, pensamos a veces en 360 grados, pero incluso pensamos en la singularidad que dio origen a todo. Entender el todo como una unidad y a partir de ahí desgranarla para entender una serie de cosas que nos pueden provocar mucha confusión. Y el punto de partida que te propongo es visualizar la totalidad de las cosas desde un punto de vista de la dualidad. Perfecto. ¿Empecemos? Y yo creo que no es nada nuevo. Okay, sí. Van a sonar familiar muchas cosas de las que voy a decir y damos todos por hecho de que en ciertas culturas, en ciertos lugares y en ciertos hasta símbolos vamos a encontrar esa dualidad que parte de entender el todo y dividirlo por la mitad. Pongamos un ejemplo. En Occidente se habla de la cara o de la cruz. Y eso, por ejemplo, está en las monedas. Correcto. En cambio, en Oriente hablan del yin y del yang. Sí. Quien más, quien menos visualiza ese círculo con el color blanco, el color negro. Pero hasta en la naturaleza encontramos el día y la noche, y en nuestra concepción de la existencia. Por eso también nosotros estamos despiertos, estamos dormidos. Incluso en el mundo del sonido, para quien sea un poquito así friki de la tecnología, se habla de la fase y de la contrafase. En las matemáticas se habla del positivo y del negativo. En geografía visualizamos el polo norte y el polo sur, aplicable incluso a los hemisferios. ¿Sabes un buen truco para saber si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? No, cuéntame. Pues fíjate, si tú llenas la pica de agua y quitas el tapón y dejas que el agua vaya bajando, verás que hace un remolino. Si el remolino gira hacia la derecha, es decir, el sentido horario, estamos en el hemisferio norte. En cambio, si lo ves al revés, en el sentido contrahorario, estamos en el hemisferio sur. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, si eres muy viajero y pierdes la noción del tiempo y del espacio, puede ser un truco, pero eso no es magia, sino es cómo funciona la dinámica de fluidos en relación al magnetismo. Claro. Por eso, esta visión de la dualidad de las cosas tiene hasta una repercusión en cosas tan tontas en cómo fluye el agua por el desagüe. Wow, increíble. Y también encontramos un símbolo como un icono, que es la luna. El lado oculto de la luna y el lado visible de la luna. Es todo un misterio, ¿no? Y precisamente partiendo de esta dualidad podemos empezar a como desgranar la percepción que tenemos de las cosas. Y por ejemplo, en el caso de la luna, es curioso que solo tenemos conciencia del lado oscuro de la luna en ciertos momentos. En momentos, por ejemplo, de historias de conspiración. El lado oculto de la luna está llena de bases secretas y es cuando cobramos conciencia. Pero yo estoy convencido de que si ahora cerramos los ojos
y pensamos en la luna, pensamos solo en la parte visible de la luna. Sí, claro. Y por un momento entendemos que eso es el todo. Pero no es así, sino que si realmente nos ponemos en modo científico, no nos tiene que afectar el pensar que hay una cara oculta de la luna más allá de las historias y la literatura de las conspiranoias. Claro que sí. Y esta dualidad opuesta, como has dicho, enfrentada, también la encontramos en las opiniones, y las favorables y también las adversas, ¿no, Charlie? Por supuesto. Lo importante es que al conocer otros puntos de vista, expandimos nuestra conciencia. Como diría Jodorowsky, todo es para bien. Aceptar la globalidad de las cosas no significa renunciar a posicionarnos y expresar nuestro punto de vista. Es una forma de reafirmar nuestra existencia y de definir nuestra identidad dinámica, sometida a una constante evolución para no estancarse, para no entrar en decadencia, en el estancamiento, en la involución y en muchas más cosas. Cabría hablar de la momificación de las ideas en este sentido. Eso tiene como daño colateral la desaparición de la esperanza. ¿Cómo evitarlo? Incrementando la visión periférica de nuestras expectativas. Lo que hay más allá de lo que esperamos, entendemos y sobre todo aceptamos. Por supuesto. Mira, Jenny, fíjate. Un día descubrí, yo era jovencito, pero un día descubrí que mi mundo era pequeño y decidí hacerlo más grande abriéndome a las aportaciones de los demás, integrándolas a mi conciencia. Pongamos un ejemplo, el ejemplo de la luna, la zona visible, el lado oscuro de la luna, y a mí de alguna manera me viene siempre la visión romántica de la luna. O sea, que te bajo la luna y te la regalo. Está presente en el poemario, está presente en las canciones. Y yo te voy a hacer una aportación que un día descubrí un poder de la luna que te une a alguien con el que estés separado en la distancia. Okay. Resulta que hace años mi pareja, que era artista, actuaba en países lejanos. Sí. Y claro, quieras o no, hay momentos en que tienes añoranza, la echas de menos y necesitas algún tip para sentirte unido a esa persona en la distancia y que de repente hay alguna manera de que esa distancia se desvanezca. ¿Y sabes qué descubrí? ¿Qué descubriste? Que la luna es el único objeto que, aunque esté esa persona a la distancia, podemos verla en el mismo instante. Exacto. O sea, la misma luna, ¿no? Exacto. Es decir, si nos sincronizamos, incluso cuando hablamos por teléfono, decir, mira la luna, que ahora yo voy a mirar a la luna, en ese momento los dos estamos viendo el mismo objeto. Wow. Y si eres capaz de ver la misma cosa, esa distancia se desvanece. Acorta, sí. Se desvanece. Nunca lo había pensado, ¿sabes? Es un efluvio mágico de la luna. Jenny, déjame que te ponga encima de la mesa una serie de ejercicios para aprender a gestionar opiniones contrarias. Cómo entenderlo, cómo asumirlo. Pero antes vamos a hacer un pequeño diagnóstico para quien nos escuche pueda sentirse identificado en parte o en todo lo que vamos a decir. El punto de partida es el impacto emocional que sufrimos cuando recibimos opiniones contrarias, discordantes. Suele ser común que sea a través de las redes sociales, en conversaciones particulares, en opiniones, las visiones adversas. También las expectativas no cumplidas y también los desengaños, ¿no? Por supuesto. Suelen tener repercusiones físicas palpables, lo notamos, es puramente físico. Nos afectan seriamente, fíjate, el mal humor, la rabia,
el incremento de la presión arterial. La sensación del aislamiento por sentirte rodeado a veces de lo absurdo. Por supuesto, una actitud acérrima por defender tu postura, con un exceso de secreción de bilis, insomnio y hasta sensación de soledad. Pues fíjate que justo Carl Jung nos decía, la soledad no es la ausencia de personas, la soledad es la incapacidad de expresar lo que para ti es lo más importante. Qué bien me suena, Jenny, lo que dices, porque además esto ya salió en otro episodio. Sí. Me ha venido aquí un flashback tremendo. Y no sé si recordáis también otro episodio, creo que era el primero, que ponía en valor la figura del Quijote. Sí. Para mí es recurrente, ¿eh? Cada X tiempos viene a mí. A visitarte el Quijote. Exacto, viene a visitarme y me echa un favor. Me dice, mira, te voy a dar un pequeño tip, te voy a dar un truco para que te inspires y te desbloquees y puedas entender una serie de cosas que cuesta entender. Y hay una situación que encontramos en el Quijote, que es esa frase de Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que cabalgamos. Es síntoma de que avanzamos. Es lo que siento, Jenny, exacto. Okay. Cuando digo esta frase, es positivo avanzar. Y que hayan como consecuencias de que hayan situaciones anómalas, eso no tiene que detenernos. Aquí tengo que hacer una puntualización, porque en verdad la gente me dirá, bueno, esto en verdad no lo decía el Quijote de Cervantes, es cierto. No lo dice el Quijote de Cervantes, es decir, si leéis el libro, esta frase no la encontraréis. Sin embargo, sí que aparece en la película de Orson Welles del Quijote. El hombre se tomó una licencia, porque encaja muy bien esta frase en el personaje del Quijote, y yo creo que se tomó esta licencia de dos fuentes. Partió de un poema renacentista, que pilló parte de la expresión, y la remató con un texto que encontramos en una obra de Goethe. Pero bueno, ahora no desvirtuemos el poder de la frase, porque para mí, sin duda, la dijo el Quijote. Sí, sí. Pues vamos a empezar por el primer ejercicio. Hay que aprender a escuchar, dar tiempo a que se expresen y evitar interrumpir por las emociones que se nos generan, que nos salen, nos afloran, como que nos sube, como una rabia. Y pongo el ejemplo, lo digo porque de vez en cuando voy navegando en el YouTube, viendo programas antiguos de la televisión, para ver un poquito socialmente cómo ha pasado el tiempo. Y cómo han cambiado la sociedad. Y fíjate, uno de estos ejemplos era un programa, yo lo veía de pequeño en la década de los años 70, a mi padre le apasionaba, yo me ponía a verlo con él, pero de alguna manera quedaron muchas cosas en mí de ese programa, y al recuperarlo, al volver a verlo, porque hoy en día vas al YouTube y lo encuentras, pues estoy hablando de un programa que se llamaba La Clave, que estaba dirigido y moderado por José Luis Balbín, y para mí era un ejemplo absoluto de debate. Lo primero que nos llamaría la atención, si lo viéramos ahora, de hecho os invito a que lo veáis, es cómo exponían y jamás se interrumpían los interlocutores. Para que te hagas una idea, solían haber 6 invitados, aparte del moderador, y cada uno hablaba, y cuando acababa, el otro continuaba, y jamás se interrumpían. Y solo cuando ya había todos expuesto, digamos, la globalidad de su exposición, surgía un diálogo, pero me llama la atención porque era un diálogo desde el respeto más absoluto. Y uno pensará, bueno, serían temáticas no muy delicadas, en el cual no había mucha pasión, pues nada de esto. De hecho, de los programas que he revivido y he vuelto a escuchar, hay uno, por ejemplo, en el que participan militares que habían estado en la Guerra Civil Española, de ambos lados, y era increíble el respeto que se tenían, la educación que se tenía y, sobre todo, la voluntad de escuchar al otro para reafirmar más su punto de vista. Y eso es un tip, es como un truco, de que si dejas al otro exponerse del todo, cuando tú hables, lo que tú hables dará cobertura a lo que otro piensa. Y eso ayudará a que puedan convivir de forma más óptima esta dualidad. Yo creo que a veces las discusiones o debates que tenemos
no siempre tiene que ser como tratar de convencer al otro, sino también entender un poco su punto de vista y tal vez retroalimentarnos de esa misma polaridad de la que estamos hablando. Exacto. Y en este proceso crecemos. En este proceso nuestro mundo no es tan pequeño y por lo menos a mí se me quita la sensación de ahogo. Porque no te he dicho que cuando descubrí que mi mundo era pequeño, la sensación física fue de asfixia, de ahogo. Necesitaba espacio, necesitaba dimensión, necesitaba llenar mis pulmones con cosas de fuera. Por lo que ese ejercicio es muy interesante. Es muy efectivo, muy efectivo. Segundo ejercicio. Estamos en la línea de proponer ideas, puntos de vista. El ego, en su instinto de querer salirse con la suya, nos precipita a reaccionar. Y ahí es cuando tenemos que contar y aspirar profundo y contar hasta 10, ¿no? Exacto. Una forma de autocontrolarnos es llena tus pulmones, respira, cuenta hasta 10, aunque a veces tengo que contar hasta 10 se me queda poco. Y es cuando relativizas. No sé si ayuda que la oxigenación te quita un poquito la sensación de agobio, pero yo creo que esto, cualquiera que haya escuchado un consejo es el primero que se lo dicen para tener paciencia. Ante una situación muy dura, no digas nada. Respira hondo y cuenta hasta 10. De manera que yo propongo la visualización del yo como un espermatozoide ultravencedor. Fíjate, esto es un truco. Si tú piensas que tú eres el resultado de la pugna, de la lucha de millones de espermatozoides, tú conseguiste fertilizar el óvulo, tú eres un vencedor, eres un ultravencedor, y es justo que el resto de tu vida no tengas que salirte siempre con la tuya, porque ya te saliste con la tuya en lo que era importante, multiplicado por 1.000.000. Sí. Esa visión a mí me alivia. Si yo entiendo que para dar sentido a mi existencia, para equilibrar mi existencia, es normal que para compensar ese ultra éxito que tuve, debo de fracasar 1.000.000 de veces y de esta manera compensarlo, me quita el agobio de tener que siempre salirme con la mía. Y yo lo paso mal, porque hasta que no visualizaba eso, yo sí o sí debo de tener la razón, yo sí o sí debo de conseguirlo. En cuanto asumes que no es obligatorio, por justicia, no es obligatorio, qué alivio. Te liberas. Qué alivio pensar, bueno, pues no tengo que tener la razón. Pues déjame que te cuente un chiste en esta línea. Se encuentran dos amigos. Hombre, Paco, qué bien te veo, qué joven estás, ¿cuál es el truco? Mira, que nunca discuto. No, hombre, no va a ser por eso. Bueno, pues no va a ser por eso. Fíjate cómo esta persona da una sensación de paz, de equilibrio, por reconocer que, bueno, no tengo que salir siempre con la mía. Y precisamente por eso me mantengo bien. Claro. Es un truco muy bueno. Lo importante es incrementar la conciencia de las cosas mediante las opiniones y las visiones discordantes. No limitarnos a buscar la utilidad inmediata, sino los beneficios de la visión de los 360 grados, tanto con sus luces como con sus sombras. Y un tercer ejercicio que te voy a proponer, Jenny, no te asustes, ya te aviso. Ok. ¿Qué me traes? Si te digo que los terraplanistas de alguna manera tienen razón, ¿cómo me miras? Uy, ya veo cómo has mirado. Apaga y vámonos. Yo es lo que pensaba, pero en mi inquietud, porque yo soy una persona inquieta, y la inquietud pasa precisamente por recabar estas opiniones totalmente discordantes, disonantes, totalmente contrarias al sentido común, pero que a mí me invitan como a un viaje a meterme en el otro lado a ver qué pesco. ¿Y sabes qué pesqué? Cuéntame. Algo muy curioso. En este ejercicio desesperado de meterte en lo imposible, para mí lo más imposible eran las opiniones de los terraplanistas. Está lleno de memes, de burlas legítimas, incluso hasta de discusiones. Y parece absurdo tener que discutir a estas alturas de si la Tierra es plana o no, porque los argumentos son pesados y es imposible defender eso. Sin embargo, viendo muchos documentales, muchos debates de los terraplanistas, hubo para mí una luz de esperanza que fue un punto de vista que dije, wow, igual esta gente tiene razón.
Y lo que me puso a mí en tesitura, en predisposición a escuchar con detalle, fue que quien opinaba en un debate de todo el mundo a favor de los terraplanistas era un científico. Okay. Era un científico atómico. Wow. Y dijo, sí, la Tierra puede ser plana. Todo depende del ángulo desde donde lo veas. Es decir, la vida, el entorno, tiene una serie de prismas que deforman o alteran la dimensión, la proporción de las cosas, el espacio-tiempo, y nos permiten asumir cosas. Y es lo que hacen los mapas. Okay. La mayoría de nosotros, cuando consulta la ubicación geográfica de una cosa, lo hace siempre o casi siempre en un plano bidimensional, en un mapa. Sí. No creo que nadie despliegue un globo para ver las cosas. Y fíjate que aquí no ofrecemos ningún tipo de resistencia para, esa idea, ¿no? para aplicar un prisma, porque quieras o no, someter una esfera en un plano bidimensional, es en lo que sería una hoja, eso es como una visión de un prisma, es como un super ojo de pez. Sí. Que te permite poner en dos planos una visión de 360 grados. Y fíjate, como aquí no resulta útil, los mapas damos por hecho de que la Tierra es plana, no físicamente, pero sí que le damos una visión, un prisma de que sea plana para nosotros poder visualizar la globalidad. Y dije, pues sí, de alguna manera la Tierra es plana porque nosotros damos por aceptado de que lo que vemos en un mapa es como es la Tierra. Créeme, siempre hay un punto de vista que te puede dar la salida y por lo menos no empezar a segregar bilis ni empezar a sacar espuma por la boca de la rabia que te da cuando algo en tu primera impresión no coincide con lo que piensas. Ya vamos por un cuarto ejercicio, este va a ser un poquito largo, ya hemos entrado en calentamiento y ahora sí que nos vamos a expandir la conciencia con un testimonio que cuando lo descubrí me dejó atónito. Fue una inspiración tremenda y me dio una esperanza enorme. ¿De quién vamos a hablar hoy, Jenny? Bueno, pues se trata de Christopher Bailey, el creador de la iniciativa Arte y Salud de la OMS. La Organización Mundial de la Salud. Era un joven actor que entró en crisis personal tras ser padre y no lo cuenta así. Me voy a poner en su piel, ¿eh? Él decía, una noche me desperté con sudores fríos. ¿En qué he convertido mi vida? Hace pocos años hacía de rey shakespeariano y ahora estoy vendiendo comida para perros. Hacía informes estadísticos. Miré los anuncios clasificados y una fundación requería mi perfil. Fueron los problemas de salud. Primero el cáncer, con un 50% de posibilidad de supervivencia. No reaccioné bien a la quimioterapia. Me salieron llagas en las manos, pies y en los labios. Estaba obsesionado con mi propio sufrimiento y con mi muerte inminente, así que decidí desviar mi atención y escribir una obra de teatro. ¿Y cómo le sentó? Tal como nos explica, la produje en Nueva York y mientras trabajaba con los actores sentía un profundo bienestar. Podía caminar, hablar y coger cosas pese a las llagas. Pero cuando llegaba a casa y me quitaba los zapatos, tenía los calcetines empapados de sangre y no podía ni hablar. Pero conservaba esos momentos de interacción en los que me sentía vivo. ¿Aquello influyó en su recuperación? La implicación artística reduce los niveles de cortisol y eso ayuda. Pero una de mis citas favoritas es de Carl Jung. La soledad no es la ausencia de personas. La soledad es la incapacidad de expresar lo que para mí es lo más importante. ¿Se trata de hacer teatro, música, pintar? Sí,
Cuando estaba en la escuela de teatro, el profesor preguntó a la clase qué significaba actuar y todos dijeron la suya. Entonces el profesor sacó un diccionario y leyó: actuar, verbo transitivo, hacer que ocurra. Cuando estuvo entre la vida y la muerte, ¿qué entendió? El sufrimiento trata de la sensación negativa de lo que has perdido y del terror ante lo que podría suceder. El arte nos permite vivir más plenamente el presente, y yo me di cuenta de que no se trataba de si vas a morir o no. Todos vamos a morir. La pregunta es, ¿he vivido? ¿Y si la respuesta es un no? Cuando estés enfrentándote a la desgracia, no la niegues. Simplemente dile a ti mismo: yo soy el protagonista de mi historia. ¿Qué narrativa voy a jugar a partir de ahora? Conviértete en el héroe y vive esa vida. ¿Qué dijo Christopher cuando le preguntaron si alguna vez se sentía totalmente impotente? No, el cáncer es una catástrofe a cámara lenta. Tienes mucho tiempo para reflexionar, y las historias que te cuentas o bien te ayudan o bien te obstaculizan. No pienses en tu cuerpo como prisión, sino como un útero creativo. La esperanza es un acto creativo. Después de cáncer, la ceguera. Pues sí, le dije a Dios que 2 chistes de mal gusto eran demasiados. ¿Por qué a mí?, le pregunté furioso. ¿Por qué no a tú?, respondió. Porque son 2 desgracias seguidas. Virginia Woolf dijo sobre la mala fortuna: la enfermedad como la salud forman parte de nuestra vida y nos modela y nos ayuda a convertirnos en lo que somos, lo que discurre por debajo de la superficie. ¿Y qué le ha mostrado su ceguera? Los invidentes desarrollamos nuestras capacidades. El sonido empieza a ser procesado por el córtex visual y crea una sensación del mundo físico que te rodea a través del sonido, que es mucho más profundo que la visual. ¿Esta afirmación te es familiar o te suena de algo, Charlie? Sí, Jenny, sí. Sin duda, encuentro elementos muy comunes a la obra de Saramago, Ensayos sobre la ceguera. Y precisamente Christopher captaba cosas que no captamos nosotros. Tal como nos decía, sí, nosotros no somos discapacitados, simplemente tenemos otras capacidades. Charlie, y estoy segura que hizo alguna investigación de la cual podamos sacar partido. Sí, según nos cuenta, fue en el Reino Unido, con madres con depresión posparto. Unas recibieron apoyo psicológico, otras simplemente estaban en grupos de juegos con los niños y otras cantaban juntas en un coro. Fueron las últimas las que tuvieron los mejores resultados. Es decir, ¿cantar sana? Sí, y lo mágico es que siguen reuniéndose para cantar. Y es que cantar nos hace liberar oxitocina, que crea una relación de vínculo. Es más que placer o entretenimiento. En esta sociedad hasta el arte se ha convertido en un bien de consumo pasivo, pero todos somos artistas y utilizamos la expresión creativa a diario. Debemos de ser conscientes. Estaremos más sanos. O sea, ¿el arte sana? Tal como nos dice Christopher, sana pero no cura. Por ejemplo, yo tengo un glaucoma terminal, el 90% de mi nervio óptico está destruido, el arte no lo regenerará, no volveré a ver, pero el arte me permitirá encontrar mi propia voz. Vaya pedazo de testimonio, sí. Increíble, porque precisamente tengo
una tía que tuvo recientemente cáncer y afortunadamente ella lo pudo superar, pero era una de mis tías como muy conservadoras de no me gusta viajar, no, o sea, quiero estar en mi casa, en fin, era una persona así. Y esta experiencia la ha cambiado completamente ahora. Quiere viajar, quiere hacer 1000 cosas y quiere cocinar, aprender repostería. Bueno, como que ha descubierto su polaridad. Todo es para bien, Jenny. Sí, todo sí. es para bien. A veces los límites sacan la mejor parte de nosotros, a veces incluso las pérdidas. Y sí que lo que has dicho es muy profundo, pero eso no quita de que lo podamos aplicar a cosas mucho más superficiales. Y yo lo tengo presente, por ejemplo, trabajando, asumo que la comodidad atrofia y que la dificultad o las limitaciones sacan lo mejor de uno porque es el ingenio. Cuando todo es favorable, pues tendemos a quedarnos estáticos. Pero cuando realmente tenemos que superar un obstáculo, un reto dificilísimo, es cuando sale una parte de nosotros que a veces hasta nos sorprendemos y pensábamos que no lo teníamos. Y yo lo aplico de forma habitual, por ejemplo, en mi trabajo. Yo puedo disponer de 20.000 herramientas. Cada vez que empiezo una producción me limito a 4 herramientas. E intentar hacer desde el ingenio, desde la limitación, desde el no tener demasiadas cosas, la parte más creativa, la parte más original. Y además es mucho más fácil la gestión, porque cuando tienes 20.000 herramientas pierdes muchísimo el tiempo gestionando cómo organizar estas herramientas. Incluso, déjame hacer un juego de palabras, porque de la gestión viene la sugestión, que es cuando tienes demasiadas opciones, te sugestionas porque piensas que no le estás sacando todo el potencial a todas las herramientas. Y yo hago un paralelismo cuando voy a un restaurante, yo que a mí personalmente me encantan los postres, hoy en día ya no porque tengo que limitar un poquito el consumo, pero yo siempre decía que si realmente queréis hacerme un favor y llevarme a un restaurante con muy buenos postres, por favor que hayan pocos postres. Nada me estresa más que una carta con 40 postres, porque mientras estoy, ya me cuesta escoger, sí, claro. Pero mientras estoy comiendo el que he escogido, ya te has antojado del otro. Claro, ya pienso lo que me he perdido y no disfruto el que he pedido. Por eso, si me llevas a un restaurante con 4 postres, mejor que... Me lo agradecerás. Lo agradeceré porque realmente no estaré obsesionado en ¿y qué hubiera pasado si? ¿Y qué pasaría si? Y eso pasa muchas veces con las herramientas de producción musical, que hay gente que dilata muchísimo el proceso de hacer una canción porque están constantemente utilizando todas las herramientas, todas las opciones. Y es donde aparece la sugestión. Porque la sugestión es como si te hipnotizaran. Y cuanto más tiempo estés obsesionado con algo, más hipnotizado estás y eres más susceptible a pensar que hay cosas que están mal. Sin embargo, cuando tienes que hacer las cosas con unos deadlines, con unos límites muy inmediatos, que tienes que tomar decisiones muy rápidas, no hay tiempo a la sugestión y de ahí viene la expresión sota, caballo, rey, como que es pim, pam, pum. Y si tú sabes que realmente esa sugestión va a dilatar muchísimo un proceso, va a hacer que no sea sostenible y además, sobre todo, pierda frescura, el punto de partida es ponerse muchísimos límites. Es teniendo un mar de posibilidades, es acotar esas posibilidades y reducirlas al margen que permitan que sea tu ingenio el que florezca y el que paute y el que identifique el resultado. Es como salir de tu zona de confort, ¿no? Exacto. Mira, de ahí viene la frase. No lo había pensado, pero la has traído perfecto al momento. Pues en el episodio de hoy hemos reflexionado, hemos visto una serie de puntos de vista que a ver si nos ayudan a por lo menos no enfadarnos, no deprimirnos. Y también otra manera de entenderlo es la cultura de lo aleatorio. El hecho de que hoy en día estemos rodeados de tantos contenidos que no hay ningún tipo de coherencia entre ellos hacen que tengamos una percepción muy aleatoria, muy random,
y que en ocasiones nos pueda llegar a confundir o desestabilizar, o por el contrario, pueda desarrollar nuestra creatividad. ¿Por qué te digo esto? Hay un tipo de técnica de escritura, que es la técnica compulsiva, en el cual uno escribe sin pensar las cosas. Incluso hay psicólogos que pueden extraer patrones de conductas, patrones de identidad, elementos que puedan ayudar a canalizar las incomprensiones, que es precisamente intentar encontrar un sentido a esas cosas impulsivas que haces. Es un poquito darle voz al subconsciente. Okay. Pues yo he intentado hacer, lo he hecho, que es el paralelismo a la escritura compulsiva, lo que es el spoken word, lo que es el recitado compulsivo. Y es un proyecto musical inmersivo que se llama Crónicas del Absurdo. Okay. Ya anticipo que no hay coherencia, que es algo totalmente random, y la metodología es la siguiente. Tengo una base musical que es inmersiva, es envolvente, te predispone a dejarte llevar, y lo que hago es coloco el micrófono, dejo mi mente en blanco y digo lo primero que se me pasa por la cabeza, sin buscar un hilo conductor, sin buscar un relato, sin buscar una coherencia entre frases. ¿Y sabes lo mágico de todo? ¿Qué ha pasado? Que la gente, cuando me lo escuche, me dice, no, si yo siento que hay un relato, que hay una coherencia entre las frases. Pues es ahí donde aparece la creatividad. Yo te doy como los ingredientes para que seas tú quien lo interprete, ¿no? El que lo cocine, el que coja esos ingredientes y te haga un plato que es tuyo. Y resulta que cada persona me dice que hay un relato, pero nadie me cuenta el mismo relato. Para cada persona, esa falta, esa inconexión de frases cubren esos huecos. Esos vacíos de falta de relación los propone lo que sería la creatividad, la conciencia. Y eso es un poco la utilidad precisamente de este proyecto musical. Es partiendo de la cultura random, partiendo del absurdo, cómo nuestra creatividad puede sacar un relato. Y seguro que cada vez que lo escuchas, el relato es diferente. Exprimir el pensamiento sin dejar ni gota, totalmente abandonado a tu suerte, sin un camino que recorrer, lleno de piedras y obstáculos. No pensar en un freestyle. ¿Para qué quieres la libertad si es una hoja en blanco? Sin límites, sin extremos, sin necesidad, absorbiendo cada segundo. Los granos de arena van cayendo dentro del reloj de arena. Lo cambié por el sol, por la luna, por el eclipse inacabado que Margarita me cuenta. Desde Florida hasta Los Cayos, el mar te tiene, el mar te abraza, con su espuma y el salitre, a la deriva. Esas hojas flotando, flores que se marchitan, que se diluyen a tus pies, sobre tus pasos. La ignorancia, la felicidad, el saber, las gotas que van despertando las ondas del mar, el reflejo deteriorado. Me da vergüenza mirarme al espejo, su brillo, el polvo, las motas de polvo que flotan en el aire, sentir la hiperrealidad, el balance, la plenitud, el olvido. Y vas arañando la superficie sin dejar marcas. Es lo que tiene el mármol, frío, pero nunca, nunca
es lo que siente, qué es lo que podría llegar a hacer. Despistarse y en plena caída abrir los brazos y sonreír. Ves que va llegando el final con la luz al fondo esperándote. Sin embargo, no avanzas, no logras acercarte a ella. Parece que te esquiva. Vaya cintura que tiene, vaya mano izquierda y vaya simpatía. Hoy me he despistado y he mirado hacia el otro lado. No pienso mirar firmemente. Me duele profundamente, pero me regocijo, me hace sentir vivo. El tiempo, la inhalación, se escapa como el humo. Sin embargo, manchan las cenizas y me froto las manos. Siento sequedad. Las huellas están ahí. No puedo olvidarme de ellas. Las presiento y me asusto pensando que volveré a sonreír, que volveré a mirar de reojo. El morbo insoportable, ese fetichismo que te persigue a todas partes y te sientes observado. Te giras y se desvanece la imagen. Te giras y se desvanece la imagen. Y desaparece ante ti como un espejismo. Lo tocas y explota la burbuja y sientes como te salpica, fría y ácida a partes iguales. Y te separas, juntas las manos y transformas tu entorno. Logras que se abran las aguas, los mares, los océanos, con su profundo olor a sal. Sobre las heridas como escuecen para cicatrizar. La profunda flor de la cicatriz que se clavó en lo más profundo y pasa a ser parte de ti. Una sombra que trasciende a las curvas, a los reflejos, a las miradas, las ensoñaciones que se perpetúan, que no dejan de ser la esencia, el recorrido, la inercia imparable, el tren que ves cómo se escapa delante de tus narices y corres. Y corres detrás de él para alcanzarlo y surge una mano que te agarra y te estira y te dejas llevar para acabar en el destino y celebrar que el próximo recorrido está por empezar. Trazas en el mapa las líneas con un lápiz de color rojo y te hiperventilas y agarras el pozo para ver que en su interior los ecos son parte de ti. Esa piedra que nunca acaba de caer, ese alarido que forma parte de la resonancia y se abre a la galaxia y va rotando poco a poco para encontrar el balance de tu espacio vital, de tu proyecto de vida. Las ensoñaciones han vuelto y cierras los ojos y vuelves a exprimir el limón con todas tus fuerzas entre las manos y se transforma en arena y esa arena te la llevas a la boca y duele. Qué desagradable que puede llegar a ser, pero no puedo parar de hacerlo y de repente preguntas:
saber que ellos forman la playa. No sabemos en el fondo lo que somos, de qué formamos parte. Y de eso se encarga el mar, de olvidarnos, totalmente inertes, totalmente alienados, con susurros, con aspiraciones, subiendo las escaleras, agarrando fuertemente la barandilla, la misma que un día nos vio jugar, nos vio reclamar el tiempo libre, esperando en clase la hora del recreo. Y llegado el momento, se desvanece con un timbre, con una campana, con un grito, para no volver nunca más y ser parte de tus pesadillas. Cómo cuesta olvidarlas, cómo cuesta superarlas. Y yo me escondo y me persigue. No hay refugio, o tal vez sí, o tal vez no. Y en esa confusión nos dejamos llevar y vemos pasar el tiempo. Miramos el reloj. No reconozco si es de día o si es de noche. Si estoy en un hotel o estoy encerrado en un armario. Dentro veo las perchas vacías como se balancean y llevan escrito mi nombre, pero está en latín. No sabía que se pronunciaba de esta manera. ¿Y cómo será si lo revierto, si lo tacho y si lo mancho? ¿Podría de eso hacerme un estampado en una camisa o en una camiseta y volver al armario oliendo a naftalina? Oliendo a naftalina. El recuerdo de casa de los abuelos, esas toallas bien dobladas, esponjosas, que un día esperaban algo que se llamaba lagarto y no tomaba el sol. No hacía falta ponerse crema ni preocuparse de si había que esperar el tiempo para hacer la digestión, porque el hambre siempre vuelve, porque el hambre siempre vuelve, para después irremediablemente caer en el olvido. Ese dolor que se repite para descubrir que los sentimientos no tienen recuerdos. Si los tuvieran, serían más familiares. Nos tratarían con cierta simpatía, incluso con cierta familiaridad. Pero no, la quinta, la sexta vez son igual de crueles. No han mimetizado ni han empatizado nada con nosotros. Para descubrir que los sentimientos no tienen recuerdos. No sienten la fidelidad, no sienten ni siquiera la paternidad, la falta de respeto, la ignorancia. Sin embargo, están ahí. Siempre puedes contar con ellos. Nunca te fallarán. Son inapelables. Y cayó la sentencia. La noche de autos. El procurador que se olvidó hacer la instancia. Ya no hace falta volver. No hace falta hacer colas. No hace falta ni siquiera pedir número, porque siempre fui el último y nadie me espera. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! La lluvia sobre la estación del metro mojada, sin techo, sin carteles, totalmente impronunciable, bajo la vía muerta. El espacio sin salida. Me siento como en casa, totalmente protegido y totalmente liberado de lo que me obsesiona. Libre, confundido.
para repetir exactamente y con precisión los mismos errores, esos que vas acumulando en la mochila que cargas en tu espalda y que te ata a la tierra, que te impide volar, que te impide ser totalmente desgarrado por el viento, que te captura, que te lleva allí donde tú no quieres estar y te resistes con pataletas, con gritos que se transforman en gemidos, ya que te seduce, te confunde y te lleva allí donde el placer forma parte de tu recuerdo, con la esperanza de un futuro torpe que nunca llegará, nunca sabe ser puntual. Y en la megafonía vuelven a repetir: servicio interrumpido. Y tú piensas: ¿hablarán de mí? Y miras a tu alrededor y sí,